Saludos cordiales para mis estudiantes del curso de Operaciones 3. Voy a hacerles el video correspondiente a la clase de McKay-Till o diseño de columnas de destilación por McKay-Till, ya que en el último encuentro que tuvimos, la señal de internet estuvo pésima, estuvo intermitente y la clase se interrumpió muchas veces. Acá les tengo un ejemplo de cómo deben resolver ustedes la asignación que se les envió. Aunque la asignación la puedan resolver de forma manual, les voy a mostrar cómo se resuelve en Excel y ustedes deciden luego cómo resolverla. En este caso, vamos a destilar una mezcla benceno-tolueno. La mezcla es 45% en benceno, la alimentación. Vemos acá en la tabla de datos que el destilado debe tener un 95% en benceno, el producto de fondo un 10% en benceno, el reflujo es de 4:1, la alimentación es 45% en benceno, como les había comentado, y la alimentación ingresa como una mezcla líquido-vapor, puesto que Q está entre 0 y 1. Recordemos que si el valor de Q es mayor de 1, la mezcla está ingresando como un líquido subenfriado. Si Q es igual a 1, la mezcla estaría entrando como un líquido saturado. Entre 0 y 1 tenemos una mezcla líquido-vapor. Cuando Q es igual a 0, la alimentación sería un vapor saturado y cuando Q es menor de 0, tenemos un vapor sobrecalentado. Lo primero que debemos hacer es recordar las ecuaciones de Antoine, ecuaciones de Raoult, ecuaciones de Dalton para el equilibrio líquido-vapor a presión constante, puesto que la columna se encuentra a 760 milímetros de mercurio. Debemos determinar a esta presión cuál es la temperatura de ebullición del benceno y la temperatura de ebullición del tolueno, despejándolas de la ecuación de Antoine, que esto ya lo habíamos hecho en cursos anteriores y en el primer corte lo vimos también. Encontramos entonces que para esta presión la temperatura de ebullición del benceno es 80 y la del tolueno 110, por lo que el benceno es el compuesto más volátil. Se establece un rango de temperaturas que vaya entre 80.1 y 110,62. Ustedes lo establecen a gusto, en este caso está de 2 en 2, y para cada temperatura se calcula la presión de vapor utilizando las constantes de Antoine para cada uno de los compuestos. Una vez que se tienen las constantes de Antoine, se procede a calcular la composición de la fase líquida. Recordando que en el equilibrio la composición de la fase líquida es igual a la presión total menos la presión del tolueno entre la presión del benceno menos la presión de vapor del tolueno. Y para calcular la composición de la fase de vapor, se utiliza la ecuación de Dalton y escribimos que la composición de la fase de gas va a ser igual a la composición de la fase líquida por la presión de vapor. Observamos aquí tenemos presión de vapor, que es la celda de color azul, por la composición de la fase líquida entre la presión total, que es la celda de color morado. Seguidamente, calculamos alfa, que es el coeficiente de volatilidad para cada una de las temperaturas, y alfa va a ser igual a la presión del compuesto más volátil entre la composición, perdón, la presión de vapor del compuesto volátil entre la presión de vapor del compuesto menos volátil. Es decir, la presión de vapor del benceno entre la presión de vapor del tolueno. Se calcula alfa para cada una de las temperaturas y luego calculamos el promedio o la media geométrica, la media logarítmica de
del valor de alfa, y para esta mezcla a la presión atmosférica tenemos que el valor promedio de alfa es 2,46. Seguidamente dibujamos el diagrama de fases, ¿sí? Dibujamos Y en función de X y eso es la curva azul. Voy a colocar acá las leyendas para que se vea qué es cada curva. Voy a acomodarlas. Voy a poner las leyendas en la zona inferior, a ver si así las vemos mejor. Ok, aquí hay un error con los nombres. Denme un minuto. Ahora sí estamos bien. Dos rectas decían enriquecimiento. Perfecto, ahora sí. Ahora sí estamos bien. La línea de color azul celeste nos está representando, voy a agrandar aquí un poquito para que lo vean mejor. La línea de azul celeste nos representa entonces la curva de equilibrio, que es la que dice serie 1. Y esa curva resulta de graficar Y contra X, ¿sí? Hago clic sobre la curva y vemos que me está graficando los valores de la composición de la fase de vapor versus la composición de valor versus la composición de la fase líquida. Una vez que tenemos la curva de equilibrio, debemos dibujar la línea diagonal, que es la línea de color rojo. Esta línea diagonal es una línea Y igual a X, es decir, que cuando X vale 0, Y vale 0, y cuando X vale 1, Y vale 1. Por lo tanto, simplemente lo que tenemos que hacer es pedir, establecer los datos para dibujar la diagonal y decir que cuando X vale 0, Y vale 0, cuando X vale 1, Y vale 1, y pedir que la dibujen. Si yo hago clic en la diagonal, ustedes verán que eh, estos son los valores que se pidieron graficar. Una vez que tenemos la diagonal y la curva de equilibrio, el siguiente paso, según el método de McKay-Till, es dibujar las líneas de operación de enriquecimiento, las líneas de operación de despojo y las líneas de operación de la alimentación. Comenzamos con la línea de operación de la alimentación, teniendo en cuenta que, qué tipo de alimentación tenemos. Y como vimos en los datos, Q es menor de la unidad. Ya puedo tapar los datos de equilibrio porque no los vamos a utilizar más.
Puedo tapar estos datos. Ok, aquí estamos. Como vemos, Q vale 0,195, Q es menor de 1, entonces la mezcla está entrando como, perdón, la alimentación está ingresando como mezcla líquido-vapor, que es lo que me está mostrando la recta gris. Y esta ecuación que les tengo aquí señalada, que la voy a mover, esta ecuación, es la ecuación para la alimentación. Lo único que tenemos que hacer es establecer la ecuación, noten que la ecuación de Y está en función de Q. Q es la celda azul, H4 va a ser la variable independiente X, Z es ZF, la composición de la alimentación, y escribimos en la celda de Y la ecuación de la recta de alimentación. Y lo que hacemos es darle valores a X, que van entre 0 y 0,45. ¿Por qué? Porque ese es el rango válido para la alimentación, porque la alimentación es 45% en benceno. Al realizar ese tipo de cálculos, nos va a aparecer la recta de alimentación. El siguiente paso es dibujar la línea de operación de enriquecimiento. Y la línea de operación de enriquecimiento, en este caso, está en función de el reflujo, que es R, y R no es más que la relación de L a D. Líquido que sale del condensador y regresamos a la columna con respecto al destilado obtenido. Si R vale 4, lo que hacemos en la línea de operación de enriquecimiento, noten que es la ecuación en función del reflujo y de la composición del destilado. Sabemos entonces que la línea de operación de enriquecimiento parte desde 0,35 y no sabemos dónde va a cortar. Entonces, voy a borrar este valor y voy a ponerle, por ejemplo, 0. Y noten que ella me extrapola la línea de operación hasta que me corte el eje de las Y. Aquí tendríamos la relación XD sobre reflujo más 1, que es el corte de la línea de operación de enriquecimiento. En este momento tenemos dibujada la línea de operación de enriquecimiento y la línea de operación de alimentación. Y sabemos que, que estas dos líneas se cortan en un punto o se intersectan en un punto junto a la línea de operación de despojo. Entonces, el siguiente paso es encontrar en cuál punto se intersectan. Cuando lo estamos haciendo de forma manual, pues simplemente al dibujar la línea de alimentación y la línea de enriquecimiento, podemos encontrar el punto de corte, y como se sabe que la línea de despojo parte desde la composición del residuo, pues simplemente trazamos una línea que una residuo con el punto visible de intersección. Pero cuando estamos en Excel no sabemos cuál es ese punto de intersección y tenemos que calcularlo. Lo que sí sabemos es que en el punto de intersección el valor de X y el valor de Y encontrado con la recta de alimentación debe ser exactamente igual al encontrado con la recta de enriquecimiento. Y entonces hacemos ese cálculo. Diseñamos una celda X en la que vamos a encontrar cuál es el valor de X para el cual se interceptan, ¿sí? Escribimos en Y1 la ecuación de la línea de enriquecimiento, pero no en función del X con el que vamos a graficar, sino con el X de intercepción. Noten que está la celda O8, que es el X que queremos encontrar. Seguidamente escribimos la ecuación de la línea de
alimentación en función del X en donde se van a cortar. Y si esas dos rectas realmente se intersectan, cuando restemos los valores de Y encontrados con la línea de operación de enriquecimiento, con el valor de Y encontrado con la línea de operación de la alimentación, eso nos debe dar 0 porque se están intersectando en un mismo punto. Y entonces el siguiente paso es restar el valor de Y que se obtenga con la línea de enriquecimiento del valor de Y que se obtenga con la línea de alimentación. ¿Y cuál es el valor de X? Bueno, ese valor de X es el que vamos a tantear, y venimos entonces aquí al menú datos, colocamos buscar objetivos y queremos que esta resta nos dé 0 variando la celda de X, que es el valor que no sabemos cuál va a dar. Y cuando ella nos hace la intersección, encontramos que el valor de X es 0,35 y el valor de Y es 0,47, es decir, es este punto. La línea de operación de enriquecimiento y la línea de operación de alimentación se intersectan en el punto 0,35, 0,47. En ese momento procedemos a realizar o a dibujar la curva de despojo, porque ya sabemos que la línea de despojo parte desde el punto 0,1, que es la proyección del residuo sobre la línea diagonal, y llega hasta el intercepto de las líneas de operación de alimentación y de enriquecimiento. Entonces, por eso ustedes observan aquí que para la línea de despojo tenemos 0,1 como primer punto y 0,35 y 0,47 como segundo punto, y al mandar a graficar esa recta, vamos a obtener esta línea verde oliva, que es la línea de operación de despojo o de empobrecimiento. Y para poner la gráfica más limpia, pues la línea de enriquecimiento ya sabemos que como punto final va a tener el punto 0,35, 0,47, y aquí en lugar de 0, podemos poner 0,354 y ella me calcula el valor de Y, y noten cómo se recoge la línea de operación de enriquecimiento. Ya el último paso que nos falta es simplemente trazar las etapas desde la proyección de la composición del destilado hasta cubrir la composición del residuo. Para hacer las etapas tenemos que ir trazando líneas horizontales y líneas verticales. Sabemos que las líneas horizontales se van a trazar a partir de puntos en los que Y se mantenga constante. Por ejemplo, el primer escalón, Y inicial y Y final vale 0,9 o 0,95 en este caso, porque la composición del residuo es 0,95. Y de allí este punto. Como partimos de la proyección de la composición de destilado sobre la diagonal, el primer punto es 0,95, 0,95. Y lo escribimos, pero no vamos a escribir 0,95 porque estamos haciendo la página general. El primer punto del escalón va a ser la celda Q4, que es donde tenemos almacenado el valor, ¿sí? X va a valer O14, porque en la celda O14, voy a marcar acá, tenemos el valor de XD. X vale XD. ¿Y cuánto va a valer Y? Y va a valer 0,95. Y va a tomar el valor que tenga X. Y por eso aquí, si hago clic, me va a marcar Q4 porque Y es igual a X en este punto.
Como para dibujar una recta, yo necesito 2 puntos, ya tengo las coordenadas del punto inicial, voy a buscar las coordenadas del punto final. Y vale 0,95, entonces Y debe valer el mismo valor inicial, ¿sí? Noten R4 y me está marcando R4. ¿Y cuánto vale X? X va a ser calculado en función de la volatilidad relativa promedio que ya calculamos hace rato, y ustedes van a escribir esta ecuación que está en función, me va a relacionar el escalón con la curva de equilibrio que es función de alfa. Sería entonces Y sobre alfa más alfa menos 1 por R5, que es el valor de la composición de la etapa anterior. De esta manera encuentran la línea horizontal. Ahora, para los trazos verticales, cuando vayamos a hacer los trazos verticales, X es la que se mantiene constante, ¿sí? En los trazos verticales, X se mantiene constante y Y varía. Entonces, para los trazos verticales, repito la celda anterior. Noten que aquí vale Q5, que es el valor de la celda inmediata anterior. Y para encontrar el otro punto vamos a tener una función condicional. Y decimos que si el X inmediato anterior que hemos encontrado es mayor que el X de intersección, noten que el X de intersección lo tenemos aquí, 0,35, que es este valor con el que vamos a comparar. Si el X que estamos calculando es mayor que el X de intersección, quiere decir que todavía estamos en la zona de enriquecimiento. Por lo tanto, en los siguientes valores de Y los vamos a calcular con la pendiente y el intercepto de la línea de enriquecimiento. En el momento que esta condición sea falsa, es decir, que el X inmediato anterior sea menor que el valor de intersección, él lo va a calcular a partir de la pendiente y el corte de la línea de despojo, porque ya estaremos en la zona de despojo. Para poder escribir entonces esta ecuación de verdadero y falso, debemos encontrar la ecuación de la línea de operación de enriquecimiento, la ecuación de la línea de operación de despojo y encontrar corte y pendiente. Para la línea de enriquecimiento, pues ya la tenemos porque ya sabemos que R sobre R más 1 es la pendiente y XD sobre R más 1 es el corte. Pero para la ecuación de la línea de despojo, que no la tenemos porque simplemente la trazamos a partir del punto del residuo y el punto de intersección, ustedes pueden hacer, señalar la curva en el diagrama, botón derecho, botón derecho, formato de la línea de tendencia y presentar ecuación. Y él me genera la ecuación y aquí tenemos el corte y la pendiente, que son los valores que vamos a tener acá. E igualmente, si ustedes quieren hacer eso con la línea de enriquecimiento, botón derecho sobre la curva, formato de la línea de tendencia, presentar ecuación y aquí tienen la ecuación de la línea de enriquecimiento. Y luego finalmente para hacer el conteo de etapas, cada 4 coordenadas, cada 2 puntos vamos a tener una etapa. Yo lo que hice fue colocar que los primeros 2 puntos, los primeros 2 puntos o las primeras 4 coordenadas me van a marcar el plato 1 y el plato 2. Entonces luego lo que hice fue ir sumando que este plato va a ser igual a 1 más 1, este sería el tercer plato, el siguiente par de valores, cuartos, quinto, y en este caso me dan 9 etapas. ¿Por qué? Porque para la etapa 8, X vale 0,1028 y es ligeramente
mayor que el producto de fondo que nosotros tenemos, que es 0,10. Y entonces con 9 etapas la composición llega a ser 0,083. Esta es la manera como se hace en Excel. Espero les sirva, espero la entiendan. Cualquier cosita me pueden preguntar. Y esta tarea también la pueden hacer de forma manual. Saludos cordiales, jóvenes.